Al parecer ese estruendoso ruido venía de fuera. Frank fue a investigar qué había pasado mientras que yo seguía algo somnoliento por lo mucho que había dormido. Al llegar afuera me di cuenta de que la puerta del garaje había sido destruido por un coche militar, en donde aún se encontraba una chica que parecía estar inconsciente. Le dije a Frank que no podíamos dejar la puerta del garaje así, que en cualquier momento podrían llegar muchos infectados y no podríamos con todos ellos. Frank estaba diferente, al parecer no me escuchó, él solamente salió del edificio e intentó sacar a la chica del coche. Yo sin pensarlo, intenté ayudar a Frank. La puerta del coche estaba asegurada y no podíamos abrirla. Usé toda mi fuerza y logré romper la ventana a puñetazos. Frank logró sacar a la chica mientras yo rebuscaba por si había algo que nos pudiera ayudar. Al final solo encontré un frasco lleno de pastillas, las cogí y volví con Frank al edificio. Nos reunimos con Miriam y mi hermano. Le dije a Frank que debíamos encargarnos de la puerta, no podíamos dejarla así. Frank dejó a la chica en la cama y le pidió a Miriam que la cuidara. Miriam tenía miedo de la chica, es normal, la chica sangraba por todas partes, cualquiera pensaría que la habían mordido pero Miriam igual aceptó cuidarla. Frank y yo decidimos ir afuera y ver qué podíamos hacer con la puerta del garaje. El problema no era volver a bajar la puerta, el problema era el gran hueco que había dejado el coche al impactarse. Partes de la reja se habían destruido y cualquiera podía pasar por ahí con solo agacharse un poco. La única idea que se me pudo pasar por la mente fue mover el coche y usarlo para tapar la abertura. Nunca había movido un coche pero no creo que sea muy pesado. Estaba equivocado. Frank se burlaba de mí mientras yo intentaba mover el coche con todas mis fuerzas. Ya lo había puesto de nuevo en pie pero simplemente no avanzaba. Frank se seguía burlando hasta que vino a ayudarme. Él simplemente se sentó en la parte delante del coche y movió una palanca. Luego me dijo empuja. Estaba tan cansado de intentar moverlo que solo me recosté encima del coche y se movió. No pude evitar ponerme rojo por no tener ni idea sobre coches. Frank no paraba de reír. Mientras seguía sonrojado le dije, es bueno reír a pesar de todo lo que pasa. Frank me miró y sonrió. Era la mejor respuesta que me habían dado. Movimos el coche adentro del edificio y luego cerramos la puerta del garaje. De este modo el coche taparía la abertura y no dejaría que la puerta se volviera a levantar. Frank y yo estábamos felices del buen trabajo que habíamos hecho pero un grito desgarrador nos trajo de vuelta a la verdadera realidad que vivíamos constantemente. Se escucharon ruidos por todo el edificio y por encima de nosotros las ventanas se rompían mientras caían infectados directos hacia nosotros. Frank me empujó mientras los infectados caían encima de él. Ninguno de los dos había cogido sus armas en ese momento, pero sabía que aún había posibilidades. Frank había utilizado su abrigo de cuero para que no lograran morderlo y mientras ellos estaban concentrados en intentar despedazar a Frank yo recogí 2 barras de la reja que se habían salido, le clavé una en el cráneo al infectado más grande y comencé a patear a los demás que estaban alrededor. Solo pude con 4 pero aún quedaban 6, sabía que si nos quedábamos más tiempo, el abrigo no aguantaría. Tomé la barra de hierro y empuje a los infectados contra la reja. Le dije a Frank que corriera pero en vez de eso, sacó la barra de hierro del infectado al que se lo había clavado y comenzó a desollar a cada uno de los infectados. La sangre me daba en toda la cara, no podía quejarme, no estábamos heridos y habíamos acabado con los 10 en poco tiempo. Frank me miró y me dijo, amaba ese chaleco. Yo no pude evitar reírme, pero los gritos seguían viniendo de arriba y sonaban cada vez más fuertes. Entramos a la casa y sacamos nuestras armas. La escopeta de Frank solo tenía una bala pero era nuestra última opción por si nos volvían a emboscar. La chica aún seguía inconsciente pero Miriam ya le había limpiado todas las heridas, por suerte no tenía ninguna mordedura. Los gritos se volvían cada vez más fuertes y yo seguía temiendo que eso atrajera a muchos infectados. No podíamos perder tiempo, teníamos que destruir a ese maldito infectado que solo gritaba y gritaba. Subimos hasta el último piso donde se escuchaban los gritos y antes de que pudiéramos golpearlo, el infectado saltó y se estampó contra el piso dejando muchas partes de su cuerpo esparcidas por todo el primer piso y sangre por todos lados. El olor de putrefacción llegaba hasta aquí y eran 8 pisos de diferencia. Antes de yo poder decir algo, Frank se quejó de la peste pero yo estaba algo preocupado. Me pareció haber visto a aquel infectado reír antes de lanzarse. ¿Será que es una trampa? Muchos infectados comenzaron a subir por las escaleras mientras yo preparaba mi martillo y Frank cogía su escopeta como un bate de béisbol. Miré a Frank y le dije, ¿qué crees que sería lo mejor, atacar o huir? Él solo se burló y me dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso crees que somos Pocket Monsters o algo por el estilo?
Parece que debo tomarme eso como atacar o morir aquí, pero Frank en ese momento dijo: odio decir esto, pero tendremos que usar un valioso objeto. Cogió su botella donde aún reservaba algo de alcohol y la reventó contra las escaleras antes de que llegaran a donde estábamos. Luego disparó y por suerte los infectados ya estaban entre el charco de alcohol. Estoy seguro que si hubiera sido unos segundos antes, el fuego no hubiera afectado en nada. Al menos eso nos dio tiempo a pensar, y lo primero que se me vino a la mente era saltar al piso de abajo. No era muy difícil, solo teníamos que bajar al pequeño patio que tenían y romper la vitrina. Es una buena idea, pero debíamos esperar a que todos los infectados estuvieran reunidos aquí. Mientras se iba apagando el fuego, ya estábamos preparándonos para saltar al piso de abajo. Esperamos el tiempo indicado y saltamos. El salto, a pocos segundos de ser alcanzados, era obviamente para ver cómo unos 10 o 9 caían al último piso. Solo uno cayó al lado nuestro, pero se rompió las piernas. Solo quedaba dar el golpe final con el martillo. Entramos a la casa y comenzamos a pensar una forma en la que derrotar a los otros que quedaban. Primero calculamos que quedarían unos 20 o 25 y que 3 de ellos no eran normales, estaban desnudos y en partes de su cuerpo tenían unas especies de costras. Creo que será mejor apartarse de ellos hasta ver qué es lo que hacen. Frank dijo que atraería la atención de algunos y que cuando pasaran un cierto número de infectados a la casa cerrara la puerta. Era una gran idea, pelear contra un grupo pequeño para que se nos hiciera más fácil. Mientras que Frank se preparaba para atraer a un grupo, yo preparé una molotov por si la puerta no resistía. Estoy seguro de que todos le lanzarían una molotov a todo el grupo junto, pero antes nos dimos cuenta de que a los infectados con esas costras en el cuerpo no les afectaba mucho el fuego. Estábamos más preocupados por esos 3 infectados que por los otros que solo gruñían y corrían sin razón. Frank me dio la señal de que iba a salir y yo abrí la puerta. Comenzó a golpear la baranda con la escopeta y un grupo comenzó a bajar rápidamente. Para cuando me di cuenta, dejé entrar a 8 infectados y un infectado con costras. Cerré la puerta rápidamente y Frank me dijo que tirara la molotov en el pasillo. Frank se encerró en el baño mientras yo estaba pensando una forma de no morir. La barrera de fuego iba a desaparecer en cualquier momento y la puerta no iba a aguantar a los otros infectados que quedaban. Debo llamar la atención para que entren en el fuego. Comenzó a golpear la pared con mi martillo y un brazo que salía entre la barrera de fuego me cogió la pierna. Noté un gran ardor y pisoteé el brazo hasta deshacerlo. Cada vez se veían más siluetas dentro del fuego. Me preguntaba si Frank iba a salir en algún momento del baño. Escuché a Frank, pero no podía verlo entre las llamas. Las siluetas fueron desapareciendo del fuego y escuché la voz Frank diciéndome que saltara entre las llamas. Yo lo hice y por suerte el fuego ya estaba dispersándose. Cuando pude abrir los ojos vi a varios de los infectados retorciéndose en el suelo y aún humeando por el fuego. De pronto se escuchó un ruido cerca donde Frank estaba y el infectado con costras atacó a Frank, le mordió el hombro. Frank dio un grito e intentó empujarlo. Yo corrí hacia el infectado e intenté darle un martillazo por detrás. El impacto fue tan fuerte que el martillo salió disparado contra la pared. Al parecer las costras que estaban en todo su cuerpo eran como una gran armadura. Pensé que era nuestro fin. Frank ya no podía salvarse, lo habían mordido y cuando quise decirle algo él solamente cogió al infectado costroso y me dijo: gracias por las risas, buen amigo. Logró alzar al costroso y se lanzó por la ventana con él. El costroso cayó de cabeza y Frank de espaldas. Quería sentirme mal por lo que había pasado, pero los infectados lograron romper la puerta de la casa. Era mi fin. Llegué a encerrarme en el baño, pero no había ninguna ventana o segunda puerta por donde podría escapar. No podía hacer nada. Aún quedaban 2 costrosos y varios infectados normales. Mientras pensaba en alguna idea estúpida, muchos disparos comenzaron a escucharse por toda la sala y para cuando me di cuenta, la puerta estaba abierta. Eran la chica militar y Miriam. Habían podido contra todos ellos, mientras que yo no pude ni siquiera contra un costroso. Lo primero que pregunté fue, ¿cómo mataron a los costrosos? Y la chica dijo: ¿Costrosos? Qué buen apodo para esas cosas. Tienen una parte descubierta cerca del cuello. Lo siento por lo del otro chico. Sí, bueno, gracias por cuidar de mi novia aunque ni siquiera sabemos tu nombre. Mi nombre es Susana y si no hubiera sido por ti y tu amigo, yo estaría muerta dentro de ese coche. ¿Qué pasó? Mordieron a casi todos los de mi equipo y utilizamos el antídoto que las Fuerzas Armadas nos dio contra la infección. Todo iba bien hasta que escuché ruido y golpes de atrás. Un brazo salió de la cabina de atrás y me golpeó contra la ventana. Descarrilé contra tu edificio y mi equipo desapareció. Los costrosos y el gritón, ellos eran parte de tu escuadrón, ¿verdad?
El gritón llevaba tu mismo uniforme y los otros 3 estaban cubiertos de costras, pero creo que también eran de tu escuadrón. Sí, creo que las pastillas tuvieron efectos secundarios. El cuartel nos dijo que no era seguro que funcionaran, pero igualmente nos las dio. No puedo creer que somos causantes de más muertes por culpa de estos infectados con anormalidades. Bueno, creo que deberíamos olvidarnos del tema, ya se hace tarde, deberíamos ir a la casa. Susana, apenada con todo lo que había pasado, nos miró y asintió. Bajamos y antes de entrar dejé el cuerpo de Frank en un rincón donde nadie lo viera, cogí la escopeta y entré a la casa. Susana nos dijo que debía seguir su rumbo, no podía quedarse aquí, le habían encargado a su escuadrón unos papeles fundamentales para la creación de una cura efectiva contra estas cosas. Antes de que ella dijera otra cosa, la curiosidad me dominó y me hizo preguntarle cómo había ocurrido todo esto. Susana se incomodó pero decidió contarnos qué había pasado. Resulta que habían reunido a los mejores científicos de toda América para crear un arma mejor que una bomba nuclear y menos destructiva. Los científicos se pusieron en marcha para crear una especie de paralizador físico en forma de gas que permitía a los militares matar a sus enemigos sin que ellos pudieran moverse ni atacar. Cuando hicieron el experimento en una cárcel de Estados Unidos, los presos dejaron de moverse y los militares podían caminar por su lado sin notar ninguna reacción, pero al parecer el gas resultó acabar en un mortífero de neuronas y glóbulos, lo que causaba que los cuerpos volvieran a ponerse en pie, pero con la única acción de comer, atacar y por supuesto odio. Era muy obvio que todo esto era culpa del odio, que te paralicen y te dejen sin actividad motriz en contra de tu voluntad. Lo único que pensarías es en destruir a aquel que te hizo eso, sobre todo con la mente que tienen todos aquellos presos y homicidas que hay dentro de las cárceles. Bueno, aún no entiendo por qué la gente que es mordida o atacada, también tienen esas ideas en su mente. Quizás podrían ser controlados por el primer infectado, quién sabe. Todo esto se salió de control. Debería pensar más en sobrevivir que saber la verdad. Espero que los demás hagan lo mismo. Susana dejó de hablar y dijo que debía irse, que no podía llevarnos pero que nos dejaría las píldoras, 2 pistolas y bastante munición. Ella dijo que era para todo su equipo pero ya no están. Le di los tanques de gasolina que encontramos en el garaje y se los llevó en el coche militar. Nos dio las gracias por todo y que de verdad le dolía dejarnos sin poder hacer nada. Le dije que no se preocupara, que nos podríamos cuidar. Susana puso una cara muy apenada y nos contó que aún quedaba otro infectado en su equipo del que no nos había dicho nada. Ella dice que lo vio por el espejo retrovisor, se había lanzado de atrás de la cabina del coche y desde el espejo se veía enorme, quizás medía unos 2 metros y era muy musculoso. Dijo que era su novio y que hubo un tiempo en el que le comenzaron a dar esteroides para un proyecto donde iban a volverlo un superhombre. Cuando tomó el antídoto, seguramente crearon una alteración en su cuerpo y lo volvieron así de grande. Susana nos dijo que si lo veía, lo atraería lo más lejos posible de nosotros. Agradecimos y se fue. Yo me quedé mirando las píldoras que contenían el antídoto. Habían muchos colores pero solo una de color negro. Espero que no nos pase nada. Ciertamente ya no quiero perder a nadie más. Escribí en Serbia e intenté descansar. Hoy había demasiado silencio y poco movimiento como para cuidar la casa. Lejos de la casa, el novio de Susana estaba acabando con muchos no infectados y no era el único equipo militar con píldoras y